Buenas noches, bienvenidos a la conferencia La participación de la electromovilidad en la nueva normalidad post-COVID-19. La presente conferencia se realiza en el marco de electrotransporte como parte de la promoción e impulso de la electromovilidad en el país, un esfuerzo que desarrolla anualmente Prensa de Grupo con la colaboración de importantes organizaciones vinculadas a este tema. Agradecemos el auspicio de Shell por su interés en la electromovilidad, a nuestro promotor AEDIBE Perú, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, que persigue la gestión, representación, defensa y coordinación de los intereses comunes de sus miembros, promoviendo y contribuyendo al fomento de la competitividad de los sectores relacionados con toda la cadena de valor del vehículo eléctrico. También contamos con el apoyo de BYD, Innovación Tecnológica para una Vida Mejor. En la presente conferencia tenemos la presencia de María Esperanza Jara Risco. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia laboral de más de 10 años en la administración pública, amplios conocimientos sobre gestión pública en transporte urbano, derecho administrativo y regulatorio, y en especial en temas referidos a la prestación y regulación de los servicios públicos. Fue ministra de Transportes y Comunicaciones, actualmente es presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano ATU. También está con nosotros Daniel Camac. Daniel es vicepresidente comercial de ENGIE Energía Perú y Deputy Country Manager de ENGIE Perú. Ha sido viceministro de Energía en el Ministerio de Energía y Minas y gerente de regulación de generación y transmisión eléctrica de los INERMI. Es ingeniero electricista y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudió un máster en Administración de Negocios en la Universidad de San y tiene un doctorado en Ciencias en Brasil. También forma parte de esta mesa José Luis Torres de la Piedra. Él es ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad de Piura, con amplia experiencia comercial en el sector industrial y construcción. Tiene 15 años como consultor en electromovilidad. Actualmente es gerente comercial de BYD Perú y miembro del Comité Técnico Normativo de Transporte Eléctrico INEM-INACAL, así como miembro de AEDIBE Perú. También está con nosotros Rafael Segovia, ingeniero industrial de la Universidad de Lima, máster en Tecnología y Gestión de Empresas Eléctricas, ISE de España, MBA de Escuela de Negocios Kellogg en Estados Unidos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la energía y es catedrático del Diplomado Internacional de Gas y Petróleo de la UTEC. Actualmente es gerente comercial y de nuevos negocios en Shell Perú. Alejandro Barragán es nuestro siguiente invitado. Él es ingeniero eléctrico, cuenta con una maestría en gerencia de innovación con más de 15 años en el grupo Enel en distintas posiciones y actualmente tiene cerca de 2 años como gerente país de NLX en Perú. Finalmente, será nuestro moderador, Javier Peón, abogado y licenciado en Derecho de la Universidad de Deusto. Tiene un MBA de la Universidad de Navarra ISE. Es presidente de Cubitec Perú, empresa que es partner de Modasa para el desarrollo de la movilidad eléctrica. Es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, Álamos, y es presidente de AEDIBE Perú. Habiendo realizado las presentaciones respecto a quienes integran esta conferencia, dejamos con ustedes a Javier Peón. Adelante, Javier. Ok, Manuel, pues muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad es que es un honor poder participar en el panel de hoy y tener la labor de moderador. Muy rápidamente voy a dar paso a las primeras intervenciones porque creo que el nivel de todos los participantes amerita el interés en escucharles a ellos, ¿no? En primer lugar, Daniel, una compañía eléctrica en la electromovilidad parece que tiene todo el sentido. Con los cambios tecnológicos en el mundo de la movilidad, en el mundo del transporte urbano, en el mundo corporativo, normalmente se asocia la electromovilidad a la sostenibilidad. Pero es cierto que al final la sostenibilidad de la movilidad eléctrica depende del tipo de generación eléctrica que hay detrás de esa movilidad eléctrica, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista,
pensando en el escenario post-COVID-19 y de la situación de la generación eléctrica en el Perú, desde una compañía eléctrica, ¿cómo veis el impulso de la electromovilidad? ¿Qué rol puede jugar el sector privado? Y si realmente tenemos en Perú condiciones para que esa movilidad eléctrica pueda ser realmente movilidad sostenible. Gracias Javier, gracias Manuel por la presentación y gracias también a los organizadores por esta oportunidad. En relación a tu pregunta, Javier, yo creo que hoy en día una empresa moderna, digamos, del sector energía, sin duda tiene como principal foco y estrategia el transitar a una economía de carbono neutral, ¿no? Y dentro de este gran concepto, la movilidad eléctrica es un pilar para alcanzar esto, ¿no? Nosotros creemos que en un ambiente como el que ahora vivimos, esa presencia de la movilidad eléctrica tiene que darse lógicamente a través de toda la cadena de suministro, ¿no? Y cuando hablamos de una economía de carbono neutral, en realidad, como tú lo señalas, nos referimos efectivamente a que no solamente el transporte como tal sea con cero emisiones, sino que al mismo tiempo digamos, la generación eléctrica que permite la carga de esa infraestructura o de ese transporte sea basado en energía renovable, ¿no? Pero aún más, o sea, creemos que eso uno puede ampliar aún más ese horizonte si es que hoy vemos que uno de los grandes pilares de desarrollo como países de Perú es la gran minería y la minería de cobre. Entonces creemos que si ese desarrollo de esa minería también se hace a través del desarrollo y abastecimiento de energías renovables, sin duda vamos logrando que todos los componentes a lo largo de todo el ecosistema de la movilidad eléctrica puede ser abastecida con las mínimas emisiones de CO2, ¿no? Y si a esto además le agregamos, por ejemplo, en general el desarrollo del hidrógeno en los transportes pesados, podemos hacer sin duda que los grandes beneficios puedan ser trasladados no solamente en términos de economía, sino en términos de menores emisiones, con menores daños a la salud, que todos sabemos que a través de estas grandes emisiones de CO2 y de otro tipo de micropartículas normalmente afectan la salud, y en épocas como la que hoy vivimos, sin duda, todo lo que esté orientado a la mitigación, digamos, de esas enfermedades o de esos síntomas, ayuda de manera fundamental a retomar las actividades, ¿no? Entonces, pero no es solamente, digamos, desde el ámbito privado el que se necesita respuestas, ¿no? Nosotros hemos hecho en general muchos desarrollos a nivel de otros países con proyectos ya que son exitosos, que operan en diferentes partes del mundo, pero al mismo tiempo eso ha ido, digamos, ligado a una serie de incentivos que también el sector público implementa para que este desarrollo sea lo más temprano posible, ¿no? Sin duda, todos los sistemas de transporte en general, como todos sabemos, tienen muchas economías de escala, tienen muchos costos hundidos, y no se puede pretender de que se remunere esos sistemas de transporte en general con el flujo de personas que tienen estos sistemas de transporte, ¿no? Entonces, se requiere, por un lado, un mecanismo, un modelo, ¿no? Y me refiero en este caso muy particular al transporte urbano, ¿no? Modelos que permitan ingresos garantizados, ¿no? Y que de alguna manera subsidien parte de los costos de todo ese desarrollo de infraestructura. Los modelos que nosotros hemos implementado, por ejemplo, en Chile, tienen que ver mucho con el concepto de electrotransporte como servicio. ¿Y qué significa esto? Es que en realidad empresas como las nuestras están en la capacidad de financiar toda la inversión asociada no solamente a
a los buses, sino también a toda la infraestructura de carga y a todos los componentes eléctricos que se requieren, ¿no? Y bajo este concepto digamos, de transporte como servicio, la idea es tener contratos de operación y mantenimiento de largo plazo que permitan la recuperación de ese CAPEX, ¿no? Y hoy en día, obviamente con el avance del desarrollo tecnológico y teniendo que cada vez, digamos, el nivel de almacenamiento y la autonomía va creciendo en términos de las baterías, es posible, digamos, implementar modelos con una recuperación de al menos 15 años para que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, eso es por el lado del ámbito urbano, y por el lado, digamos, de la industria. Sin duda nosotros hemos implementado inclusive algunos pilotos aquí en el sector de minería, estamos avanzando con otras industrias, pero creemos que ahí obviamente hay desde ambos lados, tanto de la empresa de energía como de la compañía, digamos, en este caso cementera o minería. Hay, creo que, los componentes ideales para tener para transitar, digamos, de manera conjunta a esta economía de carbono neutral, ¿no? Entonces, ENGIE se preocupa mucho de no solamente cambiar, digamos, su infraestructura de generación hacia este objetivo, sino que nos preocupamos también de ayudar mucho a nuestros clientes en este desarrollo de modelos de negocios, de soluciones integrales que tienen que ver con primero, obviamente, con el diseño, el estudio de la solución, muy específica para cada caso, porque una solución en una minera, digamos, de a 4.000 metros sobre el nivel del mar, es otro tipo de solución para otra industria que está más, obviamente, más cerca de la costa, etcétera, y donde las superficies también terrestres son diferentes, ¿no? Entonces, cada solución se diseña, se trabaja de manera específica, y se generan, obviamente, también con el apoyo de los proveedores, ¿no? Obviamente, de camiones, de buses, etcétera, de tener la infraestructura y el equipamiento adecuado para esto, ¿no? Okay. Entonces, los incentivos que se requiere en general tiene que ver mucho con incentivos, no solamente desde el punto de vista económico, financiero, también incentivos tributarios. Creo que todo el tiempo se habla de esto, ¿no? Creo que hemos dado algunos pasos importantes en términos de aranceles, ¿no? De eliminación de aranceles a la importación, pero todo eso tiene que ser una estrategia mucho más amplia, ¿no? Más general y más global. Tiene que ver con no solamente el bus o el auto como tal, ¿no? Sino sus componentes, la infraestructura de carga, todos los componentes asociados al concepto de movilidad son los que tienen que tener, digamos, estos incentivos, ¿no? Ok, Daniel. Pues, a propósito de eso, Daniel, has tocado Sí. todos los temas, todo el recorrido. Veo que se ha incorporado ya la doctora María Jara. Bienvenida, doctora. Creo que ya nos escucha. Hablabas de un modelo, la necesidad de un modelo, hablabas de una estrategia. Hace falta una estrategia nacional integral de impulso a movilidad eléctrica. Has tocado el tema de los incentivos. Doctora, desde el punto de vista de la autoridad, de la administración pública, se ha publicado hoy el informe de Latinoamérica del programa MOVE Naciones Unidas, donde por fin Perú aparece en ese reporte, pero seguimos atrás, seguimos siendo todavía uno de los países de Latinoamérica donde no tenemos demasiada penetración de la movilidad eléctrica. Sabemos que hay planes desde la administración pública para ir mejorando esa situación. ¿Qué podemos hacer para implementar rápidamente una estrategia nacional de la movilidad eléctrica en Perú? ¿Cuál es la estrategia para compatibilizar el impulso a la movilidad eléctrica con la masificación también del gas? Un país como Perú, donde tenemos también ese recurso natural. ¿Qué papel puede jugar el tema de los incentivos que se ha tocado aquí, el bono de chatarreo, el programa de promovilidad que fue aprobado cuando usted era ministra de Transporte, la micromovilidad también? ¿Qué rol puede jugar en el escenario post-COVID la micromovilidad eléctrica? Si sabían también adaptar las ciudades, las infraestructuras a esa micromovilidad y que se pueda integrar en un sistema de transporte urbano público.
¿Qué nos puede decir de estos temas desde la perspectiva pública, doctora? Bueno, en primer lugar, quiero iniciar mi participación saludándolos a todos, a todas, y agradecer muy especialmente a Prensa Grupo por invitarme a participar en este importante evento que nos presenta la oportunidad de conversar acerca de los retos, las oportunidades de la movilidad sostenible, en particular de la electromovilidad. Todos venimos siendo testigos de los esfuerzos enormes y drásticos que vienen emprendiendo todos los países del mundo para contener y prevenir la expansión del COVID-19. En ese sentido, somos protagonistas de las diversas medidas tomadas, en particular por el gobierno del Perú, todas ellas orientadas a reducir la posibilidad de contagio y salvaguardar así la salud y la integridad de los millones de peruanos y peruanas que habitamos este territorio. Sin lugar a dudas, estas medidas han generado un impacto importante en todas las actividades económicas. Y no cabe duda que el sector transporte es uno de los más afectados. Y lo pongo de relieve porque conocemos también que hay una agenda pendiente, pero el hecho de que estemos en este momento en una circunstancia en la que la agenda COVID está posicionándose, sin duda alguna condiciona para acelerar o de pronto para atrasar algunos de estos temas que constituyen esta gran agenda de la electromovilidad. Si nosotros miramos los datos, a modo de ejemplo, podríamos señalar que los datos de movilidad reportados por el Banco Interamericano de Desarrollo muestran que entre el 1 de marzo y el 14 de abril de 2020, la congestión en las ciudades se ha reducido en un casi 90%. Si comparamos con los niveles de enero, el uso del transporte público en la primera semana de abril registró descensos que van desde el 51% hasta casi el 90%, por ejemplo, en ciudades, 51% ciudades de Brasil y casi el 90% en ciudades como Lima, siendo que hay muchas ciudades en las que podríamos definitivamente decir que la oferta de transporte público no salió a circular. Esto es importante porque eso quiere decir que esta reducción en la salida de unidades vehiculares de una matriz energética altamente contaminante como el diésel ha generado una mejora en la calidad del aire. Una mejora que ciertamente es una mejora temporal, pero no obstante su temporalidad, también esto nos demuestra que tenemos que hacer esfuerzos importantes para mantener estos resultados y además alinear una política de movilidad urbana que sea sostenible. Sostenible no solamente porque sea amigable con el medio ambiente, sino yo diría lo más importante es que sea sostenible en el tiempo, que ponga a las personas en el centro de la agenda pública. Por ello, yo creo que es importante señalar que en la medida en la que se están comenzando a flexibilizar diversas acciones de inmovilización social y están proyectándose incrementos de viaje que en este momento ya se vienen dando fruto de la reactivación de distintos sectores de nuestra economía, es importante enfatizar que los patrones de movilidad de los peruanos y las peruanas se han modificado producto de la pandemia. Y en consecuencia la oferta de los servicios de transporte debe ajustarse a estos nuevos patrones. Esta situación impone una serie de retos para las autoridades. Daniel Camac hablaba de la necesidad de financiar y de cómo se tenían que financiar estos servicios de transporte. La movilidad sostenible en este espacio tiene fundamentalmente dos componentes. Uno, privilegiar los desplazamientos no motorizados y la otra cuestión es que los desplazamientos motorizados estén vinculados al transporte público
pero además con un componente, que sean ambientalmente sostenibles. Por lo tanto, la operatividad del servicio de transporte tiene que ser y va a ser financiado a través de un subsidio. Un subsidio que en este momento de transporte público, de la manera en la que lo tenemos en este momento. Y yo resalto este tema por una sencilla razón. Estamos en pandemia. Y en este momento, lo que se tiene que comprender es que el desarrollo de la movilidad sostenible y en particular de la movilidad eléctrica tiene una agenda regulatoria bastante amplia. Y esa agenda regulatoria toma su tiempo de ser implementada. El día de hoy tenemos ya una crisis que tenemos que afrontar y en eso están los esfuerzos del gobierno nacional. No obstante, no debemos dejar de reconocer que el 58% del material particulado está vinculado a la combustión del parque automotor. En una cultura en la que además se está enfatizando que lo ideal es ir en vehículos particulares o en cualquier otro tipo de vehículo automotor, incluyendo las propias motocicletas. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Además, ustedes seguramente conocen mejor que yo que el 10% de las emisiones de CO2 y otros gases invernadero están asociados a la circulación y a la combustión de los vehículos de transporte público. Y esto se debe, como decía, a que el 85% de la flota de transporte público, y si vemos la matriz energética de los vehículos de transporte de carga, casi el 100% se mueven a partir de diésel. Por lo tanto, si a eso le sumamos que el 30% de los vehículos tienen más de 16 años de antigüedad, estamos evidentemente haciendo el diagnóstico de la mortalidad, los problemas de salud que están vinculados a la mala calidad del aire. Como podemos advertir, el transporte se ha convertido en un problema ambiental y de salud pública. Por ello es muy importante que seamos conscientes de las decisiones que se deben considerar al momento de establecer la tecnología que sea ambientalmente sostenible, dado que el transporte tiene que ser de calidad, tiene que ser eficiente, tiene que ser sostenible, y que todas estas características repercuten directamente en una mejor calidad de vida para todos y todas. En esa línea es importante definir cuáles van a ser los parámetros técnicos y tecnológicos que se aplicarán en el funcionamiento del nuevo sistema integrado de transporte, que como no escapará a su conocimiento, en este momento estamos sufriendo una suerte de paréntesis en esta implementación, porque en este momento, al día 2 de junio, lo que está, digamos, moviendo la agenda es la disponibilidad del servicio de transporte público. Y eso quiero destacarlo, porque nosotros tenemos un servicio de transporte que es informal, que está desarticulado y que además en este momento tiene una grave crisis económica. Entonces es muy importante tener este contexto para comprender el desafío que supone establecer medidas de política pública como tener un estándar de vehículos para toda la flota del transporte público. Importante sí, porque va a permitir garantizar el acceso de los limeños y chalacos a un sistema de transporte limpio y además que les brinde un servicio a un menor costo y por supuesto que los pueda trasladar en un menor tiempo. Para ello, el principio que estamos trabajando y que vamos a implementar es el del bus patrón o el bus padrón, pero además diseñado no solamente en función de las dimensiones o en función de si las puertas van del lado derecho, del lado izquierdo, o si se baja por delante o por detrás, sino sobre todo sobre la base del establecimiento de un parámetro de energía eficiente. ¿Sobre la base de qué características básicas? 1, la reducción de la contaminación ambiental. 2, les decía,
el mayor tamaño de las unidades vehiculares. Los buses deben contar con una capacidad máxima de traslado de 70 a 160 pasajeros. Estamos hablando de una capacidad de traslado evidentemente sin el escenario COVID. Con el escenario COVID sabemos que esta capacidad puede disminuir al 40, al 30 o al 20% de la capacidad normal en función de las dimensiones de la unidad vehicular. Pero no menos importante es también señalar que estos vehículos han de ser accesibles, es decir, tienen que contar con las facilidades que permitan el traslado de las personas, de los grupos que tengan distinto nivel de discapacidad y sobre esa base generar la regla. No menos importante es la reducción de la contaminación acústica. Es fundamental que puedan tener una tecnología aislante que permita un mayor confort durante el viaje. Entonces, sabemos que cuando estamos hablando de electromovilidad, estamos hablando de tecnologías limpias, para lo cual se consideran muchos tipos de alimentación como vehículos a gas, vehículos con gasolinas limpias, bicicletas asistidas, scooters. Lo importante aquí es contar con un sistema, y quiero resaltar eso, con un sistema, no solamente con vehículos, sino con un sistema de energías eficientes y limpias, y además con un desarrollo de infraestructura que permita garantizar que estos vehículos puedan tomar la energía de manera segura y, por supuesto, insertarse dentro del espacio urbano. Los buses, incluidos los eléctricos, si me permite, voy a terminar en 30 segundos, incluidos los eléctricos, deberán cumplir con los estándares señalados por la ATU, sin priorizar ninguna energía, ningún tipo de energía por encima de otra. ATU es especialmente sensible a generar un estándar de energía que sea abierto, pero privilegiando los sistemas que sean sostenibles. Muy bien, doctora. Pues ha tocado un amplio también abanico de temas. Yo creo que quedan muy poquitos por tocar. Desde el punto de vista del fabricante, BYD, un gran fabricante internacional, presente en Perú. José Luis, nos conocemos hace ya mucho tiempo, competimos, nuestra empresa Cubitec compite con BYD, pero somos también socios en IDB Perú, impulsando la movilidad eléctrica. La doctora Jara ha tocado un tema que es recurrente en los debates sobre la movilidad eléctrica, ¿no? La eficiencia económica. Cuando se trata de valorar la eficiencia económica, se habla también, lo ha dicho la doctora, de neutralidad tecnológica, ¿no? Pero claro, la neutralidad tecnológica tiene que contemplar todas las externalidades positivas y negativas de cada tecnología. Porque si una tecnología tiene unas grandes externalidades negativas que no se incorporan al costo, no hay tal neutralidad tecnológica, se está privilegiando una de las tecnologías. En ese sentido, desde el punto de vista del fabricante de vehículo eléctrico, José Luis, ¿cuál es tu visión de ese paradigma de vehículo eléctrico? ¿Es eficiente económicamente hoy en día y se tienen en cuenta todos los costos de cada tecnología? ¿Qué sería necesario en ese enfoque de incentivos, por lo tanto, de recursos públicos que van a tener que destinarse al transporte urbano para que se inviertan en las tecnologías más eficientes? Desde ese punto de vista, nos referimos desde el punto de vista económico. Y también la cuestión del problema de salud pública. Si tenemos en cuenta los costos que para la sanidad pública tienen las enfermedades respiratorias, que son fruto de los óxidos nitrosos que respiramos en la ciudad de Lima, una de las más contaminadas de Latinoamérica, ¿cómo se puede poner sobre la mesa para el regulador todas estas cuestiones a la hora de definir qué tecnología es más eficiente económicamente? Bueno, gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Javier. Gracias a la prensa grupo. Doctora María Jara, un placer compartir esta mesa virtual con usted. Y de verdad yo quisiera empezar con lo que usted mencionó. La electromovilidad no es un vehículo eléctrico. Y ahí, como fabricante de BYD, entendemos que esto es un ecosistema. Y digo esto porque en los ecosistemas hay muchas variables que lo mueven. Hoy hablamos del tema post-COVID. Y ya no hay post-COVID. Aquí la realidad es que el mundo ya cambió. Y nosotros tenemos que tomar medidas que van en ese sentido. Nosotros tenemos que tomar medidas que aceleren las transiciones. Porque hoy estamos en una transición de transporte.
Y cuando digo ecosistema, me refiero a que el vehículo eléctrico es parte de un ecosistema mucho, mucho más grande, que precisamente lo mencionaba la doctora Jara, que es un ecosistema de movilidad o de transporte sostenible, que además forma parte de un ecosistema de ciudad sostenible. Y ahí, Javier, con lo que mencionas, es que necesitamos entender de que en Lima, que es una de la tercera ciudad más contaminada de América Latina, las enfermedades respiratorias significan un costo para el Estado, sino que quizá la salud no la tomábamos tan en serio como hoy. Esta pandemia nos ha hecho ver que necesitamos cambiar nuestras prioridades. Esta pandemia nos está haciendo ser más sensibles a los efectos del cambio climático. O sea, la salud también, quizá como primer lugar, es decir, si en esta ciudad, como Lima, que de 10 millones de habitantes estamos muriendo, o hay un gasto muy fuerte de parte del Estado en enfermedades respiratorias, veamos qué soluciones podemos implementar. Entonces, la movilidad eléctrica es parte de ese ecosistema de soluciones y además, tecnológicamente hablando, es parte de lo que llamamos una ciudad inteligente o un smart city. Yendo a tu otra parte de la pregunta, Javier, de qué necesitamos para llegar. Hace poco, los invito, escribí en LinkedIn un artículo, ¿por qué no despega la electromovilidad en Perú? O sea, no es una tecnología de hace un año, es una tecnología que en China, donde BYD es originaria, tiene 10 años, donde ya hay muchas lecciones aprendidas. Y es cierto, es una tecnología que aparentemente es más cara, pero la verdad es que necesitamos tomar medidas rápidas y concretas. Entonces, en ese artículo menciono muchas cosas, pero ya quiero traer 3 a la mesa. La primera es, lo mencionaba Daniel, contratos a largo plazo. O sea, necesitamos, si queremos cambiar el transporte urbano, necesitamos que sean no concesiones de 3 años, efectivamente, 12, 15 años, pero sobre todo que tengan una garantía soberana. Hoy, yo puedo decirle de primera mano, hoy acá en Perú hay proyectos de electromovilidad urbana que no simplemente no salen porque cuando tú vas con ese proyecto al banco te dicen ¿qué garantía del Estado tengo? Entonces necesitamos crear un mecanismo rápido de ver cómo el Estado, el MEF, puede garantizar estos contratos. Y la otra variable que pasa desapercibida y que precisamente ayuda a definir un flujo de que un proyecto de movilidad es viable económicamente hablando, es la tarifa eléctrica. O sea, hoy en el Perú tenemos una serie de tarifas reguladas y una tarifa libre, pero que son muy volátiles. Si te pasas 5 minutos de la hora punta, tu recibo te castigan 6 meses. Entonces, esa volatilidad de la tarifa, que debería ser enfocada solo en energía y no en potencia, pero hace que tu modelo financiero tenga ciertos rasgos de no ser predecible. Tú no funciona, opera. Entonces necesitamos sentarnos rápido con Synermin y poder definir una tarifa que nos permita dar predictividad al modelo financiero para poder saber el costo de energía y con poder compararlo. Y finalmente, algo que salió hace poco sobre la depreciación acelerada. O sea, cuando hablamos de los gastos financieros, no podemos pretender hacer una curva lineal de depreciación de vehículo eléctrico a 5 años. Es imposible. Necesitamos hacer una depreciación efectivamente más pausada a 12 años, a 15 años, que permita que el gasto financiero sea menor en los primeros años y eso obviamente va amortizando el financiamiento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Javier, la tecnología es viable, si no, no hubiera. En América Latina hay 1.400 buses eléctricos, 1.000 son de BYD. En China, en Europa, en Estados Unidos está la tecnología. Entonces, creo que mucho, de hecho la doctora María Jara lo decía, hay mucho en la agenda regulatoria, pero estos 3 puntos que mencioné hace un momento, me parece que son los que despegarían los proyectos que están en camino. Los contratos a largo plazo, garantía del Estado, las tarifas eléctricas y la depreciación acelerada. Hay iniciativas privadas, muchas, y entonces yo le puedo garantizar a la doctora María Jara que si me pongo a su disposición, además, si trabajamos juntos en poder ver los mecanismos, el otro año en Lima hay 160 buses eléctricos, los garantizo, porque los proyectos están tocando la puerta. Entonces, es cuestión de sentarnos y decir, ok, ¿qué necesitamos para que esto funcione? Así que, respondiendo a tu pregunta, Javier, son totalmente viables. No contaminan, ponemos la salud primero y efectivamente dan un confort que hoy día no tenemos.
Pues muy bien, José Luis, sabes que estamos de acuerdo. Efectivamente, desde el sector de los fabricantes sabemos que Perú tiene las mejores condiciones para tener una flota eléctrica al nivel de Chile, de Colombia, de la vanguardia en Latinoamérica. Es cuestión de regulación y que se pueda permitir esa competencia de libre mercado considerando todos los costes de cada tecnología. Muy bien, tenemos también a una compañía petrolera, Shell, apoyando la movilidad eléctrica, ¿no? En este sentido, parece que se rompe también un paradigma de esa supuesta competencia entre lo que podría considerarse los hidrocarburos y la generación eléctrica. No es una excepción, pero desde luego sí es un caso el de Shell que es también ilustrativo de cómo se está produciendo esa transición energética a la que se refería también Daniel. José Luis, de la compañía Shell, desde vuestro punto de vista como compañía petrolera, en ese fenómeno disruptivo de transición energética donde también las petroleras están ya incursionando en la movilidad eléctrica. Hablaba José Luis de la factura eléctrica. ¿Cómo se ve desde el sector de los hidrocarburos esa transición energética, esa emergencia de la movilidad eléctrica? ¿Qué rol creéis que podéis jugar vosotros como petroleras en lo que es la distribución de hidrocarburos, los grifos? ¿Estáis esperando el decreto supremo del Ministerio de Energía que se anunció en consulta pública hace unos meses? ¿Creéis que está bien enfocado? ¿Qué nos puede decir respecto al compromiso del sector de hidrocarburos y en particular de la compañía Shell con la movilidad eléctrica? Sí, muchas gracias, Javier. Buenas noches y espero estén todos bien por casa. Al igual que tú, Javier, muchos seguramente se preguntarán qué hace Shell, una empresa de hidrocarburos, hablando de electromovilidad. Y en realidad es una muy buena pregunta, ¿no? Y me gustaría empezar compartiendo con ustedes cómo Shell ve y está participando de esta transición energética que ya hemos mencionado. Actualmente, la sociedad enfrenta un doble desafío. Primero, cómo llegar a ese futuro energético con bajas emisiones de carbono, pero a su vez, cómo los beneficios de esta energía pueden llegar a todo el mundo. Es una ambición difícil, pero alcanzable. ¿Y qué se necesita para esto? Se necesitan en realidad cambios en la forma en la cual se produce, utiliza y entrega la energía a cada vez más personas y que esta energía sea cada vez más limpia. Comparto con ustedes algunos datos que sin duda son preocupantes. A nivel mundial, más de 1.000 millones de personas aún no tienen acceso a la electricidad y más o menos alrededor del 40% de esta población mundial aún sigue cocinando con combustibles sólidos para cocinar, ¿no?, para calentar sus hogares, y estos son, por supuesto, muy nocivos para la salud. Entonces, para que la transición energética sea exitosa, tienen que ocurrir cambios fundamentales en la economía global, especialmente, creo, en 4 sectores, que vendrían a ser la energía, la construcción, la industria y el transporte, ¿no? Y son estos sectores los que consumen un montón de energía y que producen emisiones significativas de CO2. Hablando un poco de Shell, el objetivo que tenemos es reducir la intensidad de carbono de nuestra cartera. Y estamos trabajando justamente para manejar la eficiencia energética de nuestras operaciones. Hace poco nuestro CEO, Ben Van Beurden, compartió con el mundo nuestra ambición, ¿no?, de convertirnos en una empresa con emisiones de carbono netas de 0 para el año 2050 o antes. Asimismo, Shell ha creado una serie de escenarios futuristas, el último que ha puesto en la web, y ahora terminando les pongo en el chat el link, se llama Sky, como cielo, ¿no? Y concluye cosas muy interesantes, ¿no?, que ahora comparto con ustedes. Por ejemplo, dice que la demanda de carbón global comienza a caer a mediados de los 20, ¿no?, del 2020. También dice que el mundo aún requeriría alrededor del 85% de la producción de gas y petróleo de hoy hacia la mitad del siglo XXI, cayendo a un 30 o 40% para finales del siglo. Y tercero, concluye, y esto es muy interesante, que la electricidad será el principal suministro energético post-2040, con el mayor potencial en los sectores residenciales y de transporte ligero. Entonces, la movilidad eléctrica es una de las principales soluciones, ¿no?, que vemos, que ayudará a satisfacer la creciente demanda de transporte
y a su vez dentro de un mundo que necesita bajas emisiones de carbono. Según un estudio de la consultora McKinsey, aparte del precio y de la distancia que se puede recorrer, que un vehículo eléctrico puede recorrer con una recarga, lo que busca la gente básicamente es la velocidad, disponibilidad y seguridad de la infraestructura de recarga, ¿no? Sin eso, no toman la decisión de cambiarse a un vehículo eléctrico. Es por eso que es muy importante desarrollar una red adecuada de infraestructura de recarga con diferentes opciones. Opciones de cargar en hogares, en empresas, pero también opciones de recarga más rápidas y potentes, por ejemplo, en estaciones de servicio y en otros lugares de acceso público, como son centros comerciales, universidades, ¿no? Como ejemplo, el año pasado, en noviembre, Shell, con nuestro socio estratégico Primax, inauguramos el primer cargador para autos eléctricos en una estación de servicio, ¿no? Y es en el Grifo, que está en Los Castaños con Javier Prado, ¿no? Cualquier peruano que tenga un vehículo eléctrico, un auto, puede ir y en 20 minutos puede cargar la batería hasta el 80%. Pero obviamente esto no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es la acción conjunta y coordinada entre los proveedores de energía, de carga y los fabricantes de vehículos. Es decir, todos los que estamos esta noche en el panel y también como invitados, ¿no? Esta acción conjunta es esencial para desarrollar una red de carga adecuada que satisfaga todas y las diversas necesidades. En otras palabras, tenemos que formar una coalición para desarrollar en conjunto este mercado. Pero al mismo tiempo también es fundamental el apoyo del gobierno para crear el entorno adecuado que fomente la adopción de estos vehículos eléctricos. Algunos ejemplos de políticas de fomento, por ejemplo, ejemplos concretos de Europa, incluyen exoneración del IGB, créditos fiscales, uso de carriles particulares, descuentos en peajes y parqueos, bonos de compra y bonos de chatarreo. Pero Latinoamérica tampoco se queda atrás. Países como México, Argentina, Chile, ya tienen incentivos para este tipo de movilidad. Un ejemplo muy simpático es Ecuador, que en las Islas Galápagos están tratando de que todo el transporte sea 100% eléctrico. Y esto es muy importante porque tiene un ecosistema muy frágil. Quizás Chile sea el caso más emblemático en Sudamérica, con los buses eléctricos del Transantiago, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué no podemos hacer algo similar con nuestro transporte público? Imaginemos un metropolitano eléctrico con menos ruido, menos contaminación ambiental, mejorando así la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Quiero cerrar con 3 puntos que considero importantes. Primero, los avances en la tecnología y la infraestructura del vehículo eléctrico son cruciales para seguir viendo crecer el número de estos vehículos. Asimismo, se requerirán nuevas inversiones por parte de la industria y sector privado, pero también, y hasta más importante, un panorama de inversión adecuado y políticas claras por parte del gobierno. Gracias, Javier. Muchas gracias, Rafael Segovia, por tus aportaciones. Coincidimos en esa idea de la coalición, de la cooperación público-privada. En IDIBE Perú somos ya casi 80 empresas que estamos sumando esfuerzos para conseguir que también Perú esté en la vanguardia en Latinoamérica en el impulso a movilidad eléctrica. Tenemos ahora a Alejandro Barragán. Alejandro, una compañía como Enel, también otra empresa de vanguardia en el impulso a movilidad eléctrica, también vicepresidenta de IDIBE Perú. Alejandro, se ha hablado de infraestructuras de recarga, se ha hablado de tarifa eléctrica. Tenemos, desde la perspectiva de una gran compañía de distribución eléctrica como Enel, tenemos la tranquilidad en el país de saber que las infraestructuras eléctricas pueden soportar un incremento importante en la movilidad eléctrica. Tenemos también la tranquilidad de saber que las compañías eléctricas distribuidoras están apostando por modelos que permitan facilitar financiamientos, que permitan buscar soluciones de modelo para que se pueda impulsar la movilidad eléctrica en ese esquema de cooperación público-privada. ¿Cómo veis desde Enel estas oportunidades que brinda también la movilidad eléctrica en el país en este momento?
Bueno, buenas noches a todos. La verdad que estoy feliz de estar acá y de estar participando mi primera vez en un panel virtual. Entonces, muchas gracias por la invitación. Primero, pues Javier y todos, yo creo que Enel en esto, digamos, ha sido recurrente en su discurso. Primero, por un lado, tenemos la posibilidad de tener una tecnología súper innovadora que está resolviendo un montón de problemas de la sociedad. Sí, yo traje algunos datos que saqué de noticias pasadas de RPP y del comercio. Los peruanos perdemos 12 años de nuestra vida en el transporte. ¿Sí? 4 horas diarias nos gastamos en el transporte. Somos hoy el país con más niños por casos de polución, por temas de polución con asma. Y se pierden 27.000 millones de soles al año en el transporte. Entonces tenemos una crisis de transporte importante y al otro lado tenemos una tecnología como la eléctrica que está solucionando eso a nivel mundial. Y solo les tenía un dato. Yo creo que el transporte, el sueño de todos nosotros era que en el 2030 se adoptara el transporte autónomo, el sharing, compartido y eléctrico. Y con esto, digamos, los estudios dicen que la sociedad se ahorraría más o menos $6.000 por habitante, ¿sí? En un transporte como el actual. Entonces, íbamos hacia allá con tranquilidad, digamos que esto venía avanzando bastante bien, y en eso sí quiero resaltar un poco el compromiso que ha tenido Perú, porque lo que hemos podido vivir en Chile y en Colombia es que empezó antes, pero no necesariamente es que vayan más rápido. Yo creo que en Perú el compromiso que ha tenido el gobierno ha sido bastante bueno. Lo triste es que empezamos después, pero creo que estamos bien para ponernos al día. Yo creo que las políticas que se están haciendo van en buen camino. Pero bueno, entonces íbamos hacia ese momento, digamos, de convección de la tecnología, llegando hacia el transporte con esas 3 características. ¿Y qué pasa? Llega esta pandemia, y en esta pandemia el transporte realmente está crítico, ¿no? Yo saqué unos datos para hoy. Les cuento que, y me lo podrá corregir la gente de BYD, pero que se han cerrado el 90% de las fábricas de vehículos eléctricos en el mundo. ¿Sí? Que el transporte público está decaído en un 70 a un 90% a nivel mundial. Y aparte de eso, que la gente tiene intención de compra en menos de un 50% de los vehículos. Pero además también está cambiando su hábito de consumo. Ya las personas quieren transportarse en un vehículo individual cuando habíamos logrado pasar a la gente a la movilidad masiva, que digamos que es lo adecuado para una megacity como Lima. Y ahora quieren volver al vehículo individual. Entonces están las scooters, están las bicicletas, pero esto no soluciona el problema de raíz. Entonces yo sí creo que esta coyuntura nos está llevando, digamos, a buscar mucho más apoyo y más agilidad en las políticas de gobierno. Traigo como ejemplo, por ejemplo, el tema de Colombia, que lanzó que todos los vehículos de funcionarios o de entidades públicas tienen que ser eléctricos al 2025. Creo que eso nos podría ayudar. O, por ejemplo, que para el 2027 todo el transporte tiene que cambiarse eléctrico. Nosotros como NLX, tú sabes, hemos apoyado a Chile, ya vamos para casi por 450 buses, y ahora estamos apoyando a Colombia con casi, con un sistema casi de 500 buses. Entonces, pues simplemente estamos aquí para colaborar, ¿no? Entonces, lo que necesiten, realmente podemos estructurar los temas. En el mundo vamos a instalar 87.000 cargadores eléctricos. En Perú ya vamos por 70. Conectamos todo Perú ya por la autopista desde Tacna hasta Puno. Entonces, pues digamos que estamos listos, la tecnología está lista, estamos en una crisis, creo que es el momento de convergencia. Pero ¿quién es el único actor que puede ayudarnos a converger y a encontrar un punto de unión? Es el gobierno. Entonces estamos dispuestos, la tecnología está y está la crisis. Es el momento perfecto para innovar. ¿Sí? Creo que con eso pues cierro un poco como la pregunta y el mensaje que quería transmitir esta noche. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Volvemos a una segunda ronda de preguntas y de comentarios. Comenzamos por la doctora Jara, si os parece. De nuevo, la autoridad, el gobierno, el sector público. Doctora, ha habido bastantes mensajes en la misma dirección. El sector privado está dispuesto, tiene el compromiso, tiene la tecnología, creemos que es eficiente desde el punto de vista económico la tecnología de la movilidad eléctrica, pero desde el gobierno hace falta los marcos regulatorios. El decreto supremo de impulso de la movilidad eléctrica en infraestructuras de recarga del Ministerio de Energía
todavía no ve la luz, pero sí es verdad que ha habido normativa como la amortización acelerada de inversión que acaba de publicarse del MEF, y ahí también se ve voluntad de la administración pública. ¿Qué podríamos hacer o qué podría hacer el Gobierno, desde, en este caso la Autoridad de Transporte, para facilitar esos modelos de colaboración público-privada para que la movilidad eléctrica forme parte de este escenario post-COVID-19 desde el minuto 1 del partido? Es decir, que se vea que efectivamente no se está subvencionando una tecnología que no es eficiente, sino que se están haciendo bien los números para demostrar que efectivamente la tecnología de movilidad eléctrica es eficiente y por lo tanto merece todo el apoyo para que pueda ser promocionada. Bueno, Javier, yo creo que es importante siempre ubicarnos en el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Y por qué lo digo? Porque a toda la agenda regulatoria que has planteado, tenemos que sumar la grave crisis económica que estamos viviendo. Este país ha destinado 16 puntos de su PBI para hacerle frente al COVID, de tal manera que, como ustedes se imaginarán, los recursos públicos van a estar, digamos, destinados a una serie de tareas. Y por lo tanto, no solamente desde el punto de vista de los recursos públicos, también desde la perspectiva, en este momento, los propios transportistas que han adquirido en este momento flota vehicular están sufriendo el hecho de no tener de tener las pérdidas de corto plazo tan grandes y no pueden financiar. Yo sé que nos gustaría que les diga inmediatamente lo vamos a hacer, pero siempre es bueno ubicarse en el espacio. Creo que como funcionaria pública debo señalar que además de todos los problemas y la agenda que había, ahora tenemos una dificultad mayor, porque ahora lo que tenemos que hacer es, en este momento, por ejemplo, garantizar la continuidad del servicio de transporte público. Sin embargo, eso no debe hacernos perder el objetivo de mediano y de largo plazo, que es implementar un sistema de transporte urbano sostenible con mejores unidades de transporte, con unidades más amplias, más seguras, más limpias ambientalmente. Y en esas dos condiciones, que por supuesto, si le sumamos vehículos accesibles y además con reducción de contaminación acústica, estamos abordando también una problemática de un bus patrón que perfectamente encaja con un vehículo, digamos, movido por electricidad. La ATU va a implementar un sistema de concesiones y en general un sistema de habilitaciones para este nuevo sistema integrado de transporte público. Pero como ustedes comprenderán, en este momento todo el Estado está en modo COVID. Y está en modo COVID dirigiéndose a darle el subsidio a quienes en este momento no tienen nada. A quienes en este momento, para brindar los servicios de los cuales requerimos todos los habitantes de las ciudades, se necesita el transporte público. Y el transporte público nos gustaría que sea de otras características, pero vino la pandemia y tuvo que hacerle, reitero, un paréntesis a todo el impulso de poder ir rápidamente a una renovación vehicular, a un bono del chatarreo que nos permita sacar estos vehículos de tecnología bastante más compleja. Es una realidad. Veo ahí que alguien dice, es una disculpa. No, no es una disculpa. Como funcionaria pública tengo que ver cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos y claro, los proyectos tienen que aterrizar en realidades, en disponibilidades presupuestales, en disponibilidades públicas, y ATU es uno de los propios actores que yo debo pedirles que además se comprenda que nunca como ahora en las ciudades, sobre todo en Lima y Callao, que es la más grande, se ha hablado de movilidad sostenible. Y ese trabajo lo estamos haciendo en este momento. En este momento,
haciendo la gestión de la urgencia del COVID. Yo creo que es muy importante tener todos esos elementos sobre la mesa. Totalmente de acuerdo, doctora. En ese sentido, Engie, Daniel, ¿cómo se puede contribuir para que efectivamente esos recursos públicos escasos que tienen que enfocarse a las emergencias y prioridades actuales, cómo se puede conseguir que desde el sector privado se ayude en ese financiamiento, en esa facilitación de modelos que sean eficientes al final económicamente para la ciudad? ¿Cómo se puede contribuir desde el sector privado, desde una compañía eléctrica potente, en este caso como Engie? ¿Qué experiencias están desarrollando en este sentido? Hola, sí, Sí. mencionaba que yo también comparto lo que ha mencionado la doctora María Jara en el sentido del timing, ¿no? Sin duda, hoy todos, creo, inclusive el sector privado también está en un modo de apoyo por la pandemia que obviamente nos complica a todos. Pero al mismo tiempo, obviamente, no hay que perder de vista ese objetivo del mediano plazo, ¿no? Y creo que la oportunidad también cada vez se va haciendo, se van generando, digamos, los escenarios para que esa oportunidad no se pierda de vista, ¿no? Y me refiero al tema del impacto en la salud, al tema de la micromovilidad que se ha hablado, al tema del rango de la vida útil de las baterías. Hoy día ya hemos visto experiencias de autonomía de cerca de 400 kilómetros, al tema que hemos hablado mucho sobre el combustible eléctrico renovable, ¿no? Entonces, creo que esas oportunidades en Perú se están dando, se están configurando y no hay que perder de vista sin duda ese mediano plazo. Y en ese contexto, obviamente empresas como Engie sin duda están preparadas para apoyar en esquemas integrales, como había mencionado al inicio, del diseño, del modelo de solución, de la implementación, del financiamiento, de ejecutar el CAPEX y a través de contratos, como lo había mencionado, de largo plazo, recuperar en los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces son modelos que ya lo hemos hecho en Chile, lo hemos visto en Colombia y se están viendo en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, ahí lo importante es que los operadores de buses se queden, digamos, en el core business de su negocio, ¿no? En la operación como tal, pero creo que las empresas eléctricas tienen además un plus a diferencia del propio sector financiero propiamente dicho, porque, por ejemplo, el uso de las baterías después de su utilización en los sistemas de transporte, sin duda pueden tener otra utilización en el sector eléctrico, en sistemas que permiten un poco equilibrar la operación, la variación de frecuencia en las redes eléctricas. Entonces comienzan a aparecer unos usos que además ayudan a la economía circular, respecto de la energía, de la eficiencia energética en general, ¿no? Entonces, creemos que empresas como la nuestra sí están en capacidades de poder ayudar en general al sector público con implementar, digamos, las soluciones en el plazo más breve, ¿no? Lógicamente, después de pasar todos estos efectos que hoy estamos mirando, ¿no? Gracias, Daniel. José Luis, desde el punto de vista del fabricante de nuevos, BYD, ¿por qué los vehículos se dice que son caros, los vehículos eléctricos? ¿Por qué tenemos en Latinoamérica en general y especialmente en Perú esa dificultad para encontrar vehículos eléctricos a precios que se puedan considerar razonables? ¿Qué perspectivas tenéis a corto y medio plazo respecto a esa evolución de los precios de los vehículos eléctricos? Sí, gracias, Javier. Antes de responderte la pregunta, me gustaría compartir con la doctora María Jara su preocupación de las prioridades. O sea, es claro que los recursos del Estado deben estar priorizados en lo que hoy se necesita, pero creo que como país no hemos puesto la salud como hoy lo necesitamos. Entonces, el transporte contamina, el transporte genera enfermedades respiratorias, la movilidad eléctrica es una de las soluciones también de salud. Entonces, cuando de repente replanteamos prioridades, uno podría pensar en lo que la movilidad sostenible general significa, en primer lugar. Ahora, hay dos formas de ver la movilidad sostenible, no solamente a nivel emisiones, sino también a nivel congestión, porque no solamente hablamos de los buses, el portafolio de BYD, estamos hablando de buses, de camiones, de autos, ¿no?
de vans eléctricas para logística, pero también tenemos trenes eléctricos que también eliminan emisiones y congestión. Entonces estoy de acuerdo que hay que priorizar los recursos, pero hoy día toca poner la salud por el primer lugar como nunca en la historia lo hemos hecho. Y en esa línea también, Alejandro, si las otras marcas cerraban sus fábricas es porque la mejor se mantiene, ¿no? Todavía vivo ahí, está siempre ahí cumpliendo los plazos de entrega a nivel América Latina. Pero respondiendo a tu pregunta, Javier, el CAPEX inicial del vehículo eléctrico es aparentemente más caro, pero hay que verlo en el tiempo, en los ahorros de energía, en los ahorros de mantenimiento, en el confort, en los intangibles, e incluso valorizar las enfermedades respiratorias que se evitan. Entonces, cuando uno pone todo en la ecuación, en un contrato a largo plazo, con garantías, con todos los modelos financieros que permitan que estos contratos sean predecibles, sin duda alguna, pero sin duda alguna, los vehículos, los modelos con buses eléctricos y en realidad generalmente con movilidad eléctrica son 100% más rentables, pero sin dudarlo, es solamente cuestión de hacer los números, poder hacer los modelos financieros y lo vamos a poder demostrar. Entonces, en esa línea, lo repito, doctora María Jara, me pongo a su entera disposición. La iniciativa privada está. Hay empresas que hoy, lo puedo decir yo de primera mano, no necesitan subsidios, lo que quieren es una concesión a largo plazo, y ellos dicen, ok, si me dan esa garantía, el banco me financia, o yo tengo un inversionista verde global y me dice, si tienes un contrato a largo plazo, yo te financio. Entonces, sí necesitamos los subsidios, sí necesitamos un marco regulatorio, pero hoy hay empresas privadas que están dispuestas. Y entonces creo que tenemos que trabajar juntos en ver cómo sacamos adelante esas iniciativas privadas. Están ahí, solamente es cuestión de decir, vamos, 2021, 160 buses, solamente si nos apuramos, y lo garantizo. Gracias, José Luis. Efectivamente, confirmo también tus posiciones. Las empresas estamos con capacidad de financiar a los operadores de transporte. Hay varios proyectos en Perú de varios fabricantes y de varias compañías eléctricas que estamos en esos modelos y en esos esquemas, aprovechando también financiamiento de organismos internacionales. Hace falta diseños regulatorios que permitan bancarizar ese financiamiento, ¿no? En ese sentido, Rafael, de nuevo, compañía Shell, una gran también importantísima compañía del sector de hidrocarburos que ya transita hacia ser compañía de energía, también de movilidad eléctrica. ¿Se están desarrollando ya por vuestra parte algún tipo también de modelo de apoyo financiero a proyectos concretos de movilidad eléctrica en el país? ¿Tenéis previsiones de algún proyecto en el corto plazo en ese sentido o de desarrollo de infraestructuras de recarga en vuestros grifos en el país? Sí, Javier, gracias nuevamente. Para nosotros, el traslado de personas y de mercancías es vital para nuestro bienestar, ¿no? Y la eficiencia con que se haga esto es una parte fundamental del proceso de esta transición energética. Y dentro de esta transición energética, tanto la electromovilidad como el gas natural son muy importantes para lograrlo. Shell, como empresa global con presencia global en más de 70 países, está trabajando en todo el mundo para justamente satisfacer las necesidades de los conductores de vehículos eléctricos, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la carretera, ¿no? Como parte de ese esfuerzo, tenemos que la electricidad va a ser una parte importante de nuestro negocio y que irá de la mano del petróleo, el gas y de productos químicos, ¿no? En el caso de Perú, estamos hace años ya tratando de, a través del GNL, el gas natural licuado, de promover combustibles más limpios, sobre todo en el transporte. El GNL tiene mucho potencial en lo que es transporte de carga pesada, de minería. Y en el campo de la electromovilidad, en la cual también confiamos mucho y vemos que va a ser muy útil en esta transición energética, el año pasado con Primax abrimos este primer grifo con el cargador eléctrico y seguimos evaluando con diferentes actores de la cadena en Perú para tener nuevos proyectos relacionados a la electromovilidad. Muchas gracias, Rafael. Alejandro, en el mismo sentido, desde el punto de vista de NLX, proyectos muy importantes en Chile, en Colombia, también en Perú. ¿Nos puedes un poco comentar cuáles son
los proyectos que estáis trabajando en este momento, vuestras expectativas para avanzar en la movilidad eléctrica en el país? Bueno, nos encantaría tener un proyecto del tamaño de Chile o de Colombia en Perú. Pues aquí está la doctora que nos puede ayudar en el tema, entonces estamos abiertos a conversar para poder financiar o para poder, digamos, apoyar con conocimiento, con tecnología, con lo que necesite el país. Yo solamente quería dar un mensaje. Yo creo que comparto la preocupación de la crisis económica que vamos a sufrir o que estamos empezando a sufrir. Yo creo que no va a ser fácil pararnos de esta. El sector transporte va a salir bastante golpeado y creo que también la forma de consumir el transporte nos va a afectar bastante. Pero yo creo que quien inicia esa maquinaria a moverse de nuevo es el gobierno. Y les quiero dejar un dato. Un bus eléctrico tiene 300 kilos de cobre, más todo el litio, ¿no? Entonces, y tenemos gente disponible para ensamblar el bus en Perú. Entonces, si digamos, podemos meter buses, creo que la economía puede empezarse a mover de una manera, digamos, fundamental. Entonces, creo que sí tenemos que empezar a pensar fuera de la caja para mover el transporte. Y el otro mensaje que quería dar es acerca del tema de la sostenibilidad en el transporte, porque a veces se habla de competencia de diferentes energías. Y yo la verdad, a veces pienso que cuando hablamos de eso era como cuando pasamos del Betamax al DVD, al VHS y luego al DVD. Creo que en este momento debemos pasar del Betamax que tenemos al DVD, porque no tenemos que pasar por una tecnología intermedia. Las tecnologías intermedias van a cerrar la ventana de tiempo que tenemos hoy de adoptar una tecnología que sí es un poco más costosa que las demás, pero que es una tecnología que llega para quedarse durante 15 años. Las otras son tecnologías que solamente van a durar 5, 6, 7 años. Y esto digamos que no es bueno para el país. Y comparto con el tema de BYD, en que el tema no es solamente financiación, el tema es, la verdad, pensar fuera de la caja. El tema de las concesiones a largo plazo creo que puede habilitar los temas. Y también el tema del el subsidio en el pasaje de transporte. ¿Por qué? Porque, digamos, en ningún país del mundo el transporte urbano es autosostenido. Necesita el transportador una ayuda para que pueda moverse esto. Y el cambio será automático porque esa tecnología a largo plazo, bien evaluada, ¿sí? Digamos con todos los parámetros de un proyecto financiero, en un modelo financiero de 15 años, pues es una tecnología que sale mucho más barata en la parte de la adopción. Y el principal tema a veces no es el costo de la energía, porque quiero decir acá que el tema de la energía, nosotros somos uno de los países, digamos, más eficientes y sostenibles en energía. Creo que es un punto para adoptarlo. También es el tema del desgaste de las partes móviles que este tema no tiene. Y también, como compañía, estamos preparados para el segundo uso de la batería. Entonces, creo que tenemos el caldo de cultivo adecuado, solamente necesitamos pintar la cancha y, digamos, estamos listos para jugar. Si tú me dices a mí, yo estoy listo para jugar, necesitamos es que nos digan en dónde y cuándo y cómo y con quién. Entonces, creo que esto está atrasado, ¿no? Pero mi sueño es que el 2021 sea nuestro año. Si se hablan de 160 buses, yo diría que es muy poquito. Tenemos que pasar a Chile por lo menos con 450. Muy bien, gracias, Alejandro. Estamos todos comprometidos en ese objetivo de superar a Chile. Bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo. Quizás podríamos tener una última intervención de cierre, si parece bien a los organizadores, que podría ser la doctora Jara la que pueda tener la última intervención. Ya hemos coincidido en varias ocasiones, doctora, en eventos del Electrotransporte cuando podíamos celebrarlos con presencia física. Tuve la ocasión de compartir con usted en la última edición, cuando era ministra de Transporte, su intervención inaugural en el evento. Recuerdo perfectamente la apuesta por la movilidad eléctrica desde esa alta responsabilidad. Por lo tanto, no nos cabe duda de que con usted al frente de la Autoridad de Transporte, la movilidad eléctrica tiene ahí un aliado, no tenemos ninguna duda. Estamos convencidos también de que no es una cuestión de subvenciones públicas, sino de buena regulación para que se puedan desarrollar modelos de financiamiento donde el sector privado podamos demostrar que la movilidad eléctrica es más eficiente económicamente que otras tecnologías en rutas concretas y en usos concretos de esa tecnología de movilidad eléctrica. Pero en cualquier caso, doctora, pues en esta última intervención escuchamos expectantes cuál podría ser el mecanismo para esa colaboración público-privada que estamos todos deseosos de poner en marcha. Bueno, Javier, yo quiero agradecer la intervención y quizás volver a plantear el escenario en el cual nos estamos moviendo, en un escenario de pandemia.
en un escenario en el que los recursos públicos se dirigen a las cosas urgentes, pero un escenario también en el que se nos plantea la sostenibilidad del sistema como un requisito absolutamente indispensable. Hemos nosotros compartido el espacio para hablar de la electromovilidad y la agenda que está pendiente, agenda regulatoria, sin duda, de homologación vehicular, del desarrollo de la infraestructura, la potencia que se puede desarrollar a partir del establecimiento de industria que aproveche el litio que hemos encontrado en Puno y que no sea solamente un recurso que sea exportado en bruto a otros países, sino que genere una industria de baterías, luego el segundo uso de baterías. Hay una potencialidad enorme. Hay que acometer esas tareas. En lo que corresponde al ámbito de responsabilidad de ATU, ATU está implementando un sistema integrado de transporte. Y para clarificar, esto significa que se prioriza el servicio de transporte público. Vehículos más grandes, un vehículo patrón, un vehículo ambientalmente sostenible, con una lógica de largo plazo en las habilitaciones, en las concesiones a largo plazo. Pero que sin duda, y ya lo hemos dicho, el transporte público requiere subvención, requiere subsidio, y el subsidio que va a llegar en este momento inmediatamente es para los vehículos que tenemos puedan seguir circulando porque están en una crisis económica terrible. Pero además, el sistema de transporte integrado sostenible es intermodal. Por eso es que la ATU está impulsando la estrategia del sistema de transporte individual sostenible CITIS, con la generación de ciclovías temporales, más de 300 kilómetros en una red en Lima y Callao, integrada de ciclovías bien hechas, trabajadas con los alcaldes distritales y los alcaldes provinciales, con recursos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde puedan circular bicicletas asistidas, scooters, vehículos de movilidad individual, pero de una manera segura, bien cuidada, con intervención y monitoreo de las autoridades locales. Entonces, la sostenibilidad está en toda esta tecnología que vamos a generar. El largo plazo está en las concesiones que se van a promover cuando podamos lanzar el nuevo modelo de transporte urbano, pero también hay que comprender que toda la tarea que ya la teníamos mapeada, en este momento hay una complejidad más grande, pero ese objetivo no se ha perdido, ese objetivo solamente se retrasa un poco. Yo les podría decir inmediatamente lo van a hacer, pero no es técnicamente viable, y es importante que lo sepamos, y no renunciar a tener esos objetivos de mediano plazo, que no estamos hablando de 2 años, estamos hablando de 1 año o de mucho menos, pero que tenemos que trabajar también con las propias empresas de transporte, que son las que van a involucrar en su flota estas unidades de transporte público, y que probablemente no sean sujetos de crédito. Entonces vamos a tener que trabajar también a ver ahí cómo engarzamos con esta asociatividad que se va a tener que generar para que salgan los vehículos pequeños, vetustos, contaminantes, para sustituirlos por otros de un estándar muchísimo superior. Yo creo que este es un espacio muy auspicioso para poder impulsar la movilidad sostenible, y en ese trabajo estamos. Muchas gracias, doctora. Nos quedamos con esa llamada a la cooperación, a la cooperatividad. Organizadores, Prensa Grupo, Miguel, Manuel, Miluska, no sé si queréis o tenemos algún pequeño tiempo adicional para alguna pregunta de participantes. Os paso la palabra en este momento. Javier, sí, Manuel. Javier, yo creo que podríamos hacer una última ronda con el resto del panel, como para hacer unas palabras de despedida de cada uno, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues lo hacemos a nivel inverso. Iría ahora, entonces, Alejandro, unas últimas palabras ya también de despedida. No, solamente agradecer, digamos, por la invitación, reiterar, digamos, que con nuestra experiencia a nivel mundial, Perú ha sido uno de los países que más rápido va, y la verdad que no queremos frenar ese impulso.
como lo dije al principio, empezamos tarde, pero vamos más rápido. Yo creo que tenemos todo para lograrlo, es el país indicado de hacerlo, creo que todo está dado, las condiciones están listas. Entonces, vamos para adelante, yo creo que esto no tiene ya freno. Estamos pasando por un bache en el camino que es esta crisis, pero no deja de ser, no deja de ser eso, un bache. Vamos para adelante y creo que todo se alinea y necesitamos un poquito de impulsito del gobierno. El resto, todo está dado. Gracias por todo. Muy bien, Rafael Segovia, de SEL. Sí, Javier, Grupo Prensa y a los demás panelistas, muchas gracias por compartir conmigo esta noche. Como suele ocurrir con las nuevas tecnologías relacionadas con la energía, la colaboración y la acción coordinada de todos los agentes del sector, incluyendo el gobierno, es fundamental para desarrollar una red de carga adecuada que satisfaga las necesidades de los usuarios y que sea eficiente desde el punto de vista de todos los sistemas. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, José Luis Torres, BYD, tu turno. No, igual, yo creo que como todos, agradecer por este espacio. Nosotros, como BYD, nos ponemos a disposición de NEL, de ENGIE, de APU y todos aquellos que quieran desarrollar proyectos sostenibles de movilidad eléctrica y saber que esto es solamente una parte de un eslabón. Y aquí estamos, creo que todos los que formamos este ecosistema. Así que a su disposición. Gracias, José Luis. Finalmente, Daniel Camac, ENGIE. Sí, Javier, no, mira, la verdad que para mí me llena de satisfacción primero ver de que hace más de un año cuando lanzamos el primer piloto del bus urbano en San Isidro, ¿no? Y éramos casi los únicos que hablábamos de este tema. Hoy sin duda ver todo lo que se ha avanzado tanto del sector público como del sector privado y que hayan muchos más actores que se hayan sumado, realmente nos compromete a seguir implementando estos pilotos. Hicimos también el famoso corredor eléctrico desde Trujillo, Chiclayo y Piura, digamos, con experiencias de cómo la gente utiliza, digamos, un bus eléctrico para el transporte, y realmente esas son las cosas que llena de satisfacción y que nos compromete a trabajar aún más, obviamente por el desarrollo de un transporte sostenible en el Perú. Muchas gracias, Daniel. Pues por mi parte, agradecer también a Prensa Grupo, a Electrotransporte, la oportunidad de haber moderado un panel de este interés. Desde IDIBE Perú estamos muy honrados de que muchos de los que han participado ya son socios nuestros, vicepresidentes, y estamos también ilusionados con seguir jugando un rol en el impulso de la movilidad eléctrica en el Perú y también en Latinoamérica, que como sabéis estamos en este momento como vicepresidentes de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, y en el 2021, el año del bicentenario, tendremos la oportunidad de presidir la organización de impulso a nivel de Latinoamérica. Así que muchas gracias a todos, gracias también a los que nos han escuchado y espero que pronto tengamos ocasión de encontrarnos ya físicamente. Un fuerte abrazo y buenas noches. Muchas gracias, Javier. En realidad ha sido una excelente noche que hemos compartido bastantes experiencias. Tenemos que agradecer a Shell, que nos está acompañando como oficiador durante esta noche. Igualmente, el agradecimiento a nuestro promotor, a IDIBE Perú, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, que persigue la gestión, representación, defensa y coordinación de los intereses comunes de sus miembros, promoviendo y contribuyendo al fomento de la competitividad de los sectores relacionados con toda la cadena de valor del vehículo eléctrico y al invalorable apoyo de BYD, innovación tecnológica para una vida mejor. El Electrotransporte continuará desarrollando algunos otros eventos próximamente, así es que estén atentos a nuestro fanpage y en general a nuestra página web. Muchas gracias y buenas noches a todos.